Nos encontramos en el Hospital Loaiza con el doctor José Cornejo García, especialista neumólogo, él es coordinador de estrategia para la TBC. El día 24 de marzo de cada año se conmemora la lucha contra la TBC. Muy buenos días y bienvenido a Pymes Perú. Buenos días. La TBC hoy en día se ve, a pesar de estar en este siglo XXI, desde cierta manera un tanto tabú. No hablamos abiertamente de esta enfermedad que está acongojando mucho a nuestro país. Sí, pues lamentablemente se mantiene lo que pasaba hace décadas o siglos, ¿no? Que es considerar la tuberculosis como una forma de discriminación de las personas en diferentes ámbitos sociales y laborales principalmente, ¿no? Pero eso no debería ser así, ¿no? Porque la tuberculosis es una enfermedad que se puede curar, ¿no? Y se puede prevenir el contagio a las personas que están alrededor del paciente. Vamos a explicarle a nuestros televidentes qué es la TBC para que ellos puedan entenderlo. Perfecto. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Entonces depende de un contagio, depende de una persona que esté enferma. Entonces esa persona enferma, porque la tuberculosis principalmente es pulmonar, ¿no? Entonces la persona enferma con el bacilo de la tuberculosis en sus pulmones, ¿cómo contagia? Tosiendo, ¿no? Cuando tose, genera las gotitas de su saliva que quedan flotando en el aire, y las personas que están alrededor de esa persona enferma, al respirar esas gotitas, ¿no? Introducen el bacilo de la tuberculosis a sus pulmones. Entonces ahí ocurren varias cosas, ¿no? Nuestro propio mecanismo de defensa puede contener el bacilo de la tuberculosis y no nos enfermamos, ¿no? Y a veces ni siquiera queda huella de la tuberculosis. Otra cosa que puede pasar, si ingresa, nuestro sistema de defensa lo controla parcialmente, pero el bacilo queda ahí durmiendo, esperando el momento propicio para desarrollarse y generar la enfermedad, que pueden ser meses o años inclusive. Y la otra forma es también ingresa de la misma manera, pero nuestro sistema de defensa no lo controla e inmediatamente después de la infección, que es el momento en que ingresa el bacilo, desarrollamos la enfermedad. ¿En quiénes se da esta última parte? En personas que son inmunosuprimidas, como principalmente pacientes que tienen el virus del SIDA, o diabéticos o que tienen cáncer, por ejemplo, o en tratamiento de cáncer, que son personas que sus sistemas de defensa son bajos. Entonces, esos inmediatamente después de la infección desarrollan la enfermedad. ¿Qué factores nos pueden llevar a contagiarnos de una enfermedad de TBC? Bueno, primero tenemos que tener el enfermo, ¿no? El enfermo tiene que tener tuberculosis pulmonar, ¿no? La tuberculosis puede dar en diferentes sistemas y aparatos del organismo. Puede dar a nivel cerebral, puede dar renal, en los huesos, en la piel, en cualquier sitio. Pero la única forma de contagio es el pulmonar. Es la única forma. Entonces tiene que haber alguien enfermo. Entonces, ¿cómo se previene? Principalmente la detección temprana de los casos. Y eso es que toda persona que tenga tos y expectoración por más de 15 días, nosotros a nivel del sistema de salud lo consideramos un sintomático respiratorio en quien se debería hacer el descarte de tuberculosis. No necesariamente por tener ese tiempo de síntomas quiere decir que tenga tuberculosis, puede ser cualquier otra cosa, pero ese tiempo de enfermedad nos obliga a hacer el descarte. Entonces toda persona con esos síntomas debería ir al médico para descartar tempranamente esta enfermedad, porque mientras más se demore, ¿no?, en el diagnóstico, más tiempo va a estar contagiando a las otras personas. Esa es la principal cosa que se debería hacer. Y la otra cosa es, una vez determinado que una persona tiene la enfermedad, cuando esté en casa, ¿no?, tienen que tener todas sus áreas de la casa ventilados, ¿no? Y la persona enferma debería utilizar una mascarilla, como la que utilizan, por ejemplo, los odontólogos, una mascarilla de tela o de papel, para que cuando tosa, esas gotitas de sus secreciones respiratorias las atrapen y no estén flotando ahí. Ahora, lo otro que es muy importante, que es muy popular entre la gente, pensar de que se va a contagiar con los utensilios de cocina, con la comida o con los servicios higiénicos. Eso no es así. Entonces no tendría por qué separar el plato, los cubiertos, el vaso o los servicios higiénicos, y no tendría por qué utilizar desinfectantes especiales para lo que ha utilizado la persona enferma. Así no se va a contagiar con sus secreciones. Y sería ideal que esa persona, de acuerdo también a la estructura de cada casa, pudiera dormir sola, ¿no? Porque estar durmiendo en la noche, el paciente no va a controlar si tose o no tose, y va a estar tosiendo y va a estar contagiando a la persona que está durmiendo con ella. Entonces, mientras esté
mientras esté en capacidad de contagiar, que no es todo el tiempo de tratamiento, es una parte de ellos, el paciente debería tener esas medidas para evitar el contagio en sus personas cercanas. ¿Y qué sucede con las personas que abandonan su tratamiento? El tratamiento depende de qué tipo de tuberculosis tiene. Lo que yo le digo a los pacientes una vez que les diagnostico la enfermedad, porque por la placa, de radiografía, les puedo decirles, usted tiene tuberculosis, ¿no? A pesar de que todavía no me enseñan su examen de esputo. Pero lo importante ahorita, en este momento a nivel del Perú, no es solo saber si tiene tuberculosis, sino qué tipo de tuberculosis tiene, o sea, resistente a las medicinas o no es resistente. La única forma de saberlo es examinando su esputo. Tiene que dar una muestra que pasa una serie de exámenes y determinamos si es resistente o no. Entonces, el tratamiento depende de lo que nosotros diagnostiquemos, es resistente o no resistente. Y los tratamientos pueden variar. El tratamiento para una tuberculosis sensible, o sea que no es resistente, es el que casi todos conocemos, que demora 6 meses. Las personas que tienen algún tipo de resistencia, el tratamiento puede variar, pero la parte más problemática de nosotros es lo que conocemos como el tratamiento o personas que tienen tuberculosis multidrogo resistente, que quiere decir que son resistentes a 2 de las principales medicinas del esquema 1. Entonces esas personas tienen un tratamiento de 18 a 24 meses. Y a pesar de eso, de ese tiempo de tratamiento no necesariamente garantiza su curación, porque cada vez es más complicado. Ahora, ¿qué pasa con las personas que abandonan? Las personas que abandonan tienen el riesgo de estar desarrollando cada vez que abandonan, porque lamentablemente hay personas que abandonan 1 vez, 2 veces, 3 veces, pero cada vez que abandonan, eso genera el riesgo de que el paciente desarrolle resistencia del bacilo de la tuberculosis a las medicinas. Entonces, si antes respondían a un esquema 1, de repente abandonaron, regresan y ya no, el esquema 1 ya no les sirve. Pasan a otro tipo de tratamiento más complicado y a veces también abandonan ese y cada vez el círculo eso va aumentando, ¿no? Hasta que al final ya no tienen un tratamiento que realmente sirva. Juega un rol importante el tema farmacológico. ¿Cuál es el rol de la alimentación? ¿Qué tipo de alimentación deben tener aquellos pacientes que están llevando un tratamiento para la TBC? Bueno, pues como yo le digo a las personas que siempre me preguntan también eso, realmente no hay un tipo de comida, ¿no?, que los mejore o que sea perjudicial. Entonces lo que decimos a los pacientes, tienen que comer de todo, absolutamente todo y balanceado, ¿no? Cuando me refiero de todo, me refiero a comida de la casa, frutas, ensaladas, entonces tiene que ser balanceado. Nuestro propio organismo está diseñado para eso, para tener somos nosotros seres omnívoros, o sea, comemos de todo. Entonces necesitamos todo eso para que nuestro organismo funcione. Y también lo que les digo a los pacientes, que es muy importante, ¿no? La enfermedad les quita el apetito, ¿no? Por eso las personas con tuberculosis, la mayoría tienen la idea de que son personas delgadas, ¿no? Por eso, ¿por qué? Porque la enfermedad les quita el apetito. Entonces, ese apetito no va a regresar inmediatamente con el primer día de tratamiento, va a demorar a veces días o semanas en ir regresando. Entonces, como nuestro cuerpo necesita alimentación, nutrientes, calorías, les decimos a los pacientes, coman a pesar de que no tengan hambre, porque la misma enfermedad les quita el apetito. Y eso hace que el bacilo de la tuberculosis se desarrolle en su organismo con mayor rapidez. Entonces, decimos, tienen que comer, aunque sea de a poquitos, varias veces al día, ¿no? A pesar de no tener hambre, porque su cuerpo necesita ese tipo de energía y los nutrientes para combatir a la tuberculosis. Porque para combatir la tuberculosis necesitan 2 cosas, un tratamiento apropiado y alimentación. Si alguna de las cosas falla, nadie se va a curar. Unos tips claros para que nuestros televidentes entiendan cómo hay que hacer para prevenirlo. Bueno, número 1, detección temprana, ¿no? Sintomático respiratorio, más de 15 días, ¿no?, con tos y expectoración, tienen que ir al médico. Y una vez de que ya se diagnostica un caso, lo que tienen que hacer en casa, ¿no?, es el paciente tiene que tener su protección respiratoria, la casa tiene que estar ventilada, ¿no? Eso es lo básico. Y obviamente se pide a la persona, como ya hemos aprendido, nos han enseñado en el H1N1, siempre para toser tiene que cubrirse. Si no tiene su mascarilla, tiene que cubrirse para no generar esas gotitas que circulan en el ambiente. El Estado, ¿qué rol ha jugado en todo ese tratamiento de los pacientes de TBC en la población peruana? ¿Qué le falta hacer al Estado? Inicialmente, está hablando de épocas en que todavía no nacíamos nosotros de repente, o recién estábamos niños, el Estado no garantizaba el tratamiento, ¿no? ¿Qué hace ahorita el Estado? Es garantizar
un tratamiento completo a toda persona que tiene el diagnóstico de tuberculosis. Antes no existía eso, ¿no? Inclusive me cuentan algunas personas que ya tienen muchos más años que yo trabajando en esto, que llegaba a una parte de su tratamiento y le decían, ¿sabes qué? Ya no hay medicinas. Entonces tenían que ir a comprar, hacían sus actividades para comprar sus medicinas, y eso hacía que las personas no tomaran su tratamiento. Entonces ahorita lo que hace el Estado es garantizar el tratamiento gratuito, ¿no? Para todos los tipos de tuberculosis. Realmente es un gran avance en relación a décadas anteriores. Es garantizar eso y el diagnóstico, ¿no? Como muchos, de repente no muchos lo conocen, ¿no? El diagnóstico de la tuberculosis, que es principalmente a través del esputo, es gratuito. Eso no tiene por qué costar. Entonces las personas, si tienen esa sospecha que pueden tener, pueden acercarse a cualquier establecimiento de salud del Ministerio de Salud y dejar sus muestras, que es totalmente gratuito. ¿En qué regiones más se ve la incidencia de la TBC y en qué tipo de personas? No me refiero a hombres o a mujeres. Principalmente la tuberculosis, al ser una enfermedad infectocontagiosa, se ve en lugares donde hay más población y donde están más concentrados. ¿Qué quiere decir? Ciudades, ¿no? Por eso la idea de las personas que en la sierra no hay tuberculosis, es en la sierra, pero en las zonas rurales, ¿no? En las ciudades de la sierra hay tuberculosis, ¿no? Entonces, las ciudades, y mientras más población tienen, va a haber más porcentaje. Entonces, Lima y Callao, que al final es uno solo, tienen el 54% de los casos de tuberculosis a nivel nacional. Lima tiene más, y mientras más nos dijimos hacia el sur, hacia Ica o hacia el norte, hacia Chimbote, mientras más nos alejamos son un poco menos, porque el foco generalmente es Lima y Callao, y hacia la sierra también es igualito, ¿no? Conforme nos vamos alejando de Lima hay menos. Entonces esas son en las ciudades que tienen más. En cuanto a los de géneros, ¿no? Generalmente los porcentajes son mayor para hombres en edad económicamente activa, como se supone. ¿Por qué? Porque son personas que están trabajando, ¿no? A veces trabajan mañana, tarde y noche, a veces toda la madrugada, y sus hábitos alimenticios no son los adecuados. Entonces están más en riesgo de infectarse y enfermarse. Por eso se supone o se asume que ese es el motivo por el cual más hombres que mujeres tienen tuberculosis. Por lo general los hombres tienen ese tipo de trabajo más extenso, ¿no? El 24 de marzo se conmemora, en todo caso, el Día de la Lucha contra la TBC. ¿Qué eventos o qué actividades se está preparando en este marco del Hospital Loaiza? Bueno, nosotros estamos principalmente preparando que es una campaña, ¿no? De detección de sintomáticos respiratorios aquí dentro del hospital. Muy bien, están todos nuestros televidentes invitados a esta campaña que va a realizar el Hospital Loaiza. Si está usted interesado, puede venir aquí el día 20 de marzo por la mañana. Puede usted aprender, puede recibir estas charlas, también degustar los productos o los platillos nutricionales que van a preparar. Pero por otro lado, queremos motivar a la población que tenga estos síntomas a que puedan acercarse al centro de salud más cercano. Ya han escuchado ustedes al doctor José Cornejo García, que es totalmente gratuito el tratamiento, no hay por qué abandonarlo. Finalmente, si queremos un Perú más productivo, tenemos que tener peruanos mucho más sanos, ¿cierto, doctor? Un mensaje final a la población. Bueno, pues que no tenga miedo, ¿no? Si tiene síntomas, de buscar la causa de sus síntomas, ¿no? Lo peor que pueden hacer es dejarlo pasar. Mientras más tiempo pase, va a ser más extenso. Cualquier enfermedad, no solamente la tuberculosis, sino cualquiera. Como siempre, no hay que buscar tratamiento, hay que prevenir. Muchas gracias. Pymes Perú.